pero vamos a hablar en principio un ratito de Fórmula Uno. ¿Cómo te va, Daniel, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buen día. Muchas gracias. ¿Todo en Por orden? allá, como siempre. Sí, sí, Me sí, alegro mucho. tranquilo. Mejor así, mejor así. Che, Dani, nada, muy Muy bien. sencillo en principio. Sí, ¿Hamilton le ha tomado la mano tan rápido a Ferrari o ser sí, sí. pole en Sí, sprint es No, por no, errores Hamilton de otros? es... Yo no vi nada porque viste que los chinos están equivocados y No, mientras sí, uno sí, duerme sí. viven. La verdad que Vos no vi sabés que, demasiado. como decía Juan Verdaguer, un humorista de mis tiempos, por Sí, sí, supuesto, claro que sí, un genio. que decía que, bueno, cuando son las 12 acá, son las 4 en no sé dónde, las 8 en no sé dónde. Dice, por eso me gusta vivir acá, porque acá cuando son las 12 son las 12. Exactamente. Pero bueno, yo también la que iba a las 4 de la mañana la vi diferida, la clasificación de sprint. Sí, No, brevecito te digo, lo que se comprueba acá son varias cosas, pero una es que Hamilton es un gran es un animal, piloto, ¿no? todavía, mira lo que te digo, Mirá. ¿no? O sea, es un tipo que más de una vez lo hemos olvidado, digamos, ¿no? Hemos dicho que bueno, que ya está, que se vino abajo, qué sé yo, pero... Y este circuito, Dato, es un Mm, circuito de los más complicados del año. mirá. Tiene unos radios de giro en las curvas tan sorprendentes, o Mm, sea, tan asimétricas son mm, las curvas, que son muy complicadas y ni me quiero imaginar para los debutantes, ¿no? claro. Así que ahí lo vi a Lawson haciendo dibujos raros, Bortoleto que no sale del fondo, Mirá. y Bueno, Dohan Hülkenberg que se con le el ha mismo. complicado Sí, también. Tengo entendido sí, sí, que se fue de sí, pista y que sí, algunos sí, medios sí. mostraban el momento en que Briatore miraba a Colapinto y había un montón de memes planteando, como diciendo, bueno, nene, ponete el casco, de ese Sí, tipo de sí. cosas, ¿no? Pero se le ha No, complicado sí, a los Alpine, porque a Gasly también, ¿no? creo que el circuito penaliza mucho. Es Ujú. un circuito que siempre fue así, complicadísimo, y hay autos que todavía no están del todo Asentado. balanceados. Hoy mismo una confesión del japonés que dirige Haas que dijo, Sí, empezamos el año con un auto que está absolutamente apuntado hacia donde no tiene que estar, o mira. sea que lo que les queda todo el año es hacer parchecitos a ver si, o sea, terrible, te digo, el año de Haas. Mira vos, y yo pensé que Haas Sí, era sí. uno de los autos que en una de esas podía tener una performance un poquito más sólida. Y sin Hoy, embargo, hoy, hoy en una nota lo confesó, te digo que me sorprende porque es como, viste que decían que los prisioneros de guerra japoneses, los que no se suicidaban para no caer presos, los ujú, que caían presos, dicen que se consideraban ya que no eran japoneses porque Japón no los consideraba ya japoneses y empezaron a hablar que los norteamericanos dudaban, pues este está hablando tanto, será verdad, y después comprobaban que el tipo ya estaba, viste como quien dice, más allá del bien y del sí, mal, y decía todo, ya que cantaban todo, ya estaban destruidos de la cabeza, ujú. y me reía porque el japonés que dirige técnicamente y deportivamente ahora el Haas, ayer en una nota dijo, no, no, Bueno, estamos perdidos. mira vos. Mirá que para... Sí, 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 sí. te digo, por mucho menos han echado Exacto, gente de exacto, equipo. ¿Eh? exacto. Sí, 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 sí. Así que prepararnos para una carrera insólita porque pone a prueba el talento. Esta Claro. como casi ninguna otra. ¿Eh? Sí, Interesante sí, va a ser entonces, interesante. Y uno que creció con el corazoncito un poquito en Ferrari, vaya a saber por qué, porque representa mucho sí, para la Fórmula Uno, porque siempre fue la que estuvo ahí. Yo tengo ganas que a Hamilton le vaya bien, digo. Me gustaría que sea protagonista y me gustaría ver una pelea más par a par con los Red Bull no, y con McLaren. Ojalá puedan tercera y con Mercedes también. Pueda meterse en ese cuarteto que siempre estuvo ahí asomando y en definitiva por una cuestión o por otra terminó quedando tercero o cuarto, ¿viste? La sí, Ferrari. sí, Ojalá le sí. vaya bien, qué sé yo. No, Ojalá. Hamilton le está poniendo un plus a Ferrari, Seguro, estoy seguro. seguro, Sí, seguro, sí. ojalá. Dani, querido, para lo Así que te que, convocamos, tenemos mucho interés sí, de sí, desgranar un poquitito esta historia. Estamos a punto de cumplir 49 años, ¿no? Del inicio de lo que yo digo la noche más oscura de nuestro país, ¿no? El 24 de marzo del 76, donde, bueno, como todos saben, ese día se consumó el último golpe
que después empezó a llamar cívico-militar, aquel proceso de reorganización nacional que recurrió claramente a una ilegal y cruel represión, conducido por las juntas militares y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Invocados en principio para combatir la subversión. Mucho se ha hablado de aquel decreto donde se pedía aniquilar, decreto en democracia, donde se pedía aniquilar, ¿no? A la subversión, un país complejo, difícil, de mucha intolerancia, que pareciera que es de hace 5 millones de años y sin embargo en la historia, digo yo, casi 50 años pueden ser 5 minutos, ¿no? ¿Qué mirada tenés? Porque viste que a veces el tiempo calma algunas aguas y te permite tal vez en una de esas analizar con un poquito más de criterio, de sentido común, ¿no? Y al mismo tiempo somos un país que seguimos mirando para atrás, ¿no? A veces uno se pone a pensar si no es hora de mirar un poco más adelante y dejar algunas heridas, ¿no? Uno al mismo tiempo también se pone a pensar que Alemania, por ejemplo, sigue investigando o tratando de entender algunas cosas que han sucedido durante el nazismo. No sé, yo no sé cuál es la verdad, no sé qué sirve y qué no, pero digo, me gustaría cuál es tu mirada hoy de aquellos momentos tan oscuros, ¿no? Vos sabés que primero hay un debate inmenso en casi todo el mundo donde pasó algo traumático, del famoso tema recordar o no. Tal cual. O Qué difícil sea, eso. hay muchísimo material editado sobre eso, de tipos que dicen, defienden la idea de no recordar. Por ejemplo, en Estados Unidos, por la guerra civil, fue sangrienta, Claro. terrible. Andan circulando algunas películas que lo marcan, por ejemplo, Gettysburg, que es una de las batallas decisivas, una película terrible, ¿no? Y vos decís una guerra civil, pero yo digo que había ahí, era peor que con un enemigo de otro país. Claro, sí, sí. Porque, ¿sabés qué pasa? Se discutía la ideología. Exacto. Y se discutía la necesidad económica y esas cosas, viste, son a muerte. Lo mismo en las guerras civiles nuestras, Claro. más o menos contemporáneas de ellos, comunitarios federales. Vos sabés que se utilizaba mucho eso de agarrabas a un jefe, cortar la cabeza, Sí, exhibirla en la plaza de una Exacto. ciudad X en Destaquearlas una ahí, sí. danza. O sea, complicado el tema. Mira que hoy en día, viste, en México, en Irán, la decapitación es vista como una cosa de las más terribles que hay, ¿no? Bueno, estas cosas las tuvimos nosotros acá también. Y yendo al proceso, lo primero que digo es 49 años. ¿Cuánto tiempo es? ¿No? Porque si vos no me lo repetís ahora, ni siquiera me doy cuenta a veces. Es más que una vida, ¿viste? Sí, sí. Vos decís también porque también después acá en cómo la contás. Por ejemplo, yo docente, ¿cómo la contás? Qué difícil eso, ¿no? Es muy complicado, sí, es muy complicado. Sobre todo cuando tenés el peligro de cuando vos querés explicar, te lo tomen como querés justificar. Claro. Es otro tema ese, ¿eh? Explicar, yo te digo como profesor de historia, explicar no es justificar. Exacto. Ahora, en general se toma así. Pero de este lado muchos alumnos plantean que está justificando. Qué difícil porque, bueno, hay heridas muy abiertas, claramente. Y eso hasta me ha pasado, Mira. yo tratando de decir que no estaba justificando nada. De hecho, leíamos algunas partes del libro que escribió sobre, que le fue a hacer un reportaje a Videla, un periodista, y habla como si fuera, viste el tipo que canta todo también, sin mosquearse, digamos. Y él, y eso lo leíamos como para decir, ojo, acá no hay nada justificable. Cuando Videla dice, pensábamos que había 3.000, 4.000, 5.000 personas que tenían que suprimirse, y estoy hablando de matar, ¿no? Y el tipo lo dice así, como diciendo, ¿quiénes pensamos? Sí. O sea, ¿desde dónde?
no, si matamos 5.000, esto se compone, se endereza. Eso lo dicen en el libro ese de Seferino Reato, Ujú. que se llama Disposición Final. Exactamente, yo tengo disposición final, sí, sí, sí. Sabía que era la palabra Bueno, final y no me acordaba, exactamente. vos sabés que porque le preguntan, usted habla de solución final, eso es nazi, ¿no? Sí. Solución final, el Ujú. nazismo. Y él se ofende, Videla. Dice, de ninguna manera, yo nunca hablé de solución final, yo hablé de disposición final. Ah, y cuéntame, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en términos militares, cuando un elemento, un vehículo, un arma no sirve más, es inutilizable, se pasa a lo que se llama disposición final, o sea, la destrucción. Y entonces yo hablé de disposición final. Y ahí se refiere a las personas. Claro. Dice, hay 5.000 personas que no van acá. Vos fíjate, mirá lo que hay que decir, ¿no? Que hay que decirlo eso, ¿eh? Sí, sí. Este país se tiene que reconstruir sin estas personas y pasa a la disposición final. O sea, lo destruimos. O sea, a ver, hablemos más claro. Los matamos, los hacemos Sí, trizas, o sí, sea, aniquilamiento como de la la quieras. subversión, ¿no? Era lo que se O sea, planteaba. terrible. Y te digo, y no me pongo en defensor de Isabel Perón, ni de los ministros. El decreto, esta es una cosa que también te la cuentan de una manera y falta un artículo Mm, o una palabra y te cambia todo. a El ver. decreto dice, le da la orden al ejército, a las Fuerzas Armadas, de aniquilar el accionar. Si vos me decís que el que redactó era un ganso, te lo firmo, te lo firmo. Pero aniquilar el accionar es un término también militar. Vos sabés que, como decía alguien, la música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. O sea, lo militar siempre es más bestium, ¿viste? Sí, 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 sí. Más troglodita. Exactamente. Bueno, será una necesidad de la profesionalización de eso, ¿no? De esa Ujú. tarea no menuda. Pero digo, aniquilar el accionar, se ve que el tipo lo quiso hacer en un lenguaje militar y no era militar, o sea, era un ganso, perdón, y entonces lo que sí quedaba claro es, escúchenme, hagan todo lo que tengan que hacer para que se termine el accionar Claro, subversivo. claro. Ahora, después es muy lindo decir, sí, y aniquilar a la subversión, no se dijo eso. Exacto. Y por las bandas constitucionales que no podían romper los militares para hacer lo que Videla explicó después que querían hacer, tenían que hacer el golpe. Porque no podían ir a combatir la subversión, agarrar prisioneros, mandarlos a jugar, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, esto también para aprender que siempre en una democracia estamos a salvo de un montón de cosas Ujú, y que en una dictadura no estás a salvo ya de ujú. nada, y tu vida no vale nada más Exacto, que lo que decidan los que mandan, que encima son 2 o 3, exacto. y a veces uno solo. Exacto. Así que La peor de las democracias claramente es infinitamente superior a cualquier pero dictadura, ¿no? yo no tengo ninguna duda, es más, Isabel Perón había adelantado las elecciones, o sea, Ujú. porque Faltaban él 9 meses, ¿te sabía, acordás? pero Hubo sí, ¿cómo no? una película muy famosa en este momento, que cuando éramos chicos la habíamos visto, La República Perdida, ¿te acordás? La uno y Sí, la sí, 2 sí, 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 que sí. sirvió mucho, más allá de algunas cuestiones que puedo obviar o no, no importa. Sirvió No mucho importa, para entender no importa, aquellos no años. importa. Y a mí me Sí, sorprendió la primera vez que la vi, cuando uno se empezó a interesar en estas cuestiones y tratar de entender un poco algunas cuestiones. Faltaban 9 meses para las elecciones. sí, sí. 9 meses. Yo viste que el golpe militar me agarró a mí empezando de quinto año de secundario, o sea, Mm, era un difícil, tipo de ¿eh? 17, sí, sí, de 17 años, ¿no? Y esto lo cuento porque para mí es muy significativo. Yo me iba al colegio, mi papá se iba más temprano que yo de laburo y mi vieja no se levantaba conmigo a desayunar ni nada, que ya quinto año, ¿viste? Me Ujú. levantaba solo, tomaba algo, me iba y salgo a la puerta y un vecino mío de arriba que estaba tomando mate acordado en la ventana, me dice, Dani, ¿dónde vas? En el colegio, estaba con el uniforme, viste, del Pío 12, al colegio. No, no vaya que no hay colegio, hubo un golpe, Qué en la bárbaro. madrugada hubo un golpe. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué golpe? Dije yo, ¿no? Y dice, vení. Entonces subo
estamos tomando mate con él y con la radio, ¿viste? Comunicado número 5, 6, 7, no sé por cuál iban. Y yo me acuerdo, yo a esa edad, digo, ¿por qué hubo un golpe? Si va a haber elecciones. Ahora, fíjate, quinto año estábamos, nosotros charlábamos de política, Claro. creo, en aquella época. Y él, que después en el 83 era un tipo que afiliaba para el peronismo en el barrio, pues fíjate, ¿no? Él me dice, está bien, Dani, si esto era un despión. Mirá vos. ¿Viste? O sea, mirá que mucha gente, y yo, y sobre todo los jóvenes, los adolescentes, decimos, ¿por qué un tipo se tiene que hacer el patrón? ¿Quiénes son estos tipos? Ese era el sentir nuestro. Mirá. Pero lamentablemente mucha gente grande no tenía eso. Y yo acompañaba a mi viejo a la cancha Independiente y estaba con los amigos de mi viejo ahí del club, ¿viste? Y a veces se ponían a hablar, ¿viste? En el tiempo. Y yo alguna vez dije, bueno, pero iba a haber elecciones, qué sé yo. No sabe, 3 de los amigos de mi viejo, pero me dijeron de todo menos lindo. Me dijeron, nene, ¿qué sabés? Vos, callate. Que... Así, ¿eh? Sí, no había una cultura democrática, claramente no había una cultura democrática. Tenías una sociedad también, sí. Porque, viste, este es el gran tema también, Raúl, ¿cuántas veces un alumno me pregunta, ¿y por qué duró tanto Hitler? Bueno, sí, es verdad. Porque lo apoyaban. Sí. Claramente hay una sociedad que o omitió o apoyó, ¿no? En algún punto, bueno, por eso esto que yo te decía recién, golpe cívico-militar, no es necesario que un civil tome las armas, pero en una de esas con dejarlo de lado, cuando es una manera también de apoyar o de no hacer nada, qué sé yo, una Argentina difícil. Mira, te agrego una cosita que es muy importante para recordar. Hubo muchas personas civiles de importancia cultural, ponele, que apoyaron. Mira, sí. Y eso también es un tema no menor. Yo me acuerdo cuando Galtieri dijo, voy a crear educación no como ministerio, sino la voy a transformar en Secretaría de Estado y va a depender directamente del presidente. Después, con el tiempo, dijimos, qué miedo, digamos, ¿no? Claro. Y un señor, un literato de mucho renombre que se llamaba Julio César Gancedo, lo quiero recordar con nombre y apellido, asumió la secretaría, en el acto de asunción hasta agradeció al presidente Galtieri por tener tan en alto la educación y la cultura y bla, bla, bla. Y eso es el golpe cívico-militar para los chicos, ¿no? Exacto. Es decir, que cuando vos tenés civiles de peso específico social, y también están apoyando, y eso es complicado, porque, por ejemplo, Borges siempre estuvo en contra. Claro. Y Sábato, lamentablemente, hasta que después despertó, digamos, con él, cuando cambió el aire, estuvo a favor. Estuvo a favor, sí. Cuando uno podría pensar que podría haber sido al revés, ¿viste? Exacto, porque Borges era un tipo, si querés, a ver, de derechas, puede ser, era un tipo que se había sentido siempre opositor al peronismo. Más antiperonista que otra cosa, ¿no? Sí. Por supuesto. Y sin embargo, con esa fina ironía, no dejaba de incomodar a los militares cada 3, 4 días y le hacían un reportaje, digamos. Porque lo recuerdo, digamos, ¿no? Y bueno, esas cosas también, porque... Muchos decían que, yo después me vi algunos de esos reportajes, y muchos decían que él lo decía con tranquilidad porque se ve que los militares no lo iban a entender. Sí, claro, y además, imagínate, tampoco lo iban a tocar. Tal cual. Porque, viste... vos sabés que había un escritor llamado Haroldo Conti. Haroldo Conti, sí. Haroldo Conti era un escritor de izquierda, bueno, era un escritor. Y lo chupan, como decían en ese momento, y se lo llevan a la ESMA. Sí. Y empezaron a pedir de todos los países de Europa, de grupos de literatos, de todos lados, le pedían por Conti a Videla. Y Conti había recibido una tortura tal
que había quedado, ¿cómo te puedo decir? Impresentable ya. Por Dios. Un Ya no había tipo manera de ir para atrás. parapléjico, ciego, ya lo habían destrozado. Y lo tuvieron que hacer desaparecer. Claro, ¿Entendés? claro. O sea, lo tuvieron, pon entre comillas, por favor, ¿no? O sea, Sí. digo, ante la imposibilidad de hacerlo aparecer como había quedado, bueno, no hablemos más del tema y se fumó por ahí, se diluyó, nunca más. Qué bárbaro. Y seguían pidiendo por eso. Y en la ESMA, un tipo un testigo, decía, le quemaba las manos a la Junta Militar. Claro. Porque a veces los tipos hacían una de esas cosas que algunos llaman excesos, que a mí no me gusta llamarlo así, porque era el modus operandi, no era un exceso, y a veces hacían esas cosas y después sabe que el problema es que no sabían cómo pilotearla, ¿me entendés? O sea, esto también es un tema importante. Seguro que sí. Y bueno, todavía hay cosas interesantes para leer, y yo recomiendo un escrito breve, no llamarle siquiera cuento, un documento que escribió Timerman. Crítica. Estaba en la celda, Timerman, Jacobo Timerman. Sí. Se llama Prisionero sin nombre, celda sin Celda número. sin número, sí. Lo googlean, Está, va a aparecer por ahí. Sí. Y yo recomiendo a toda la gente y sobre todo a los jóvenes. Coincide, es una obra literaria además extraordinaria. Sí. Sí, yo la recomiendo porque Exactamente. te lleva a la reflexión profunda. Exactamente. De la cuestión de un golpe de Estado. Tal cual. Nos quedamos con esa recomendación para que esos chicos que tal vez preguntan qué ha pasado. Es verdad. Me quedo con eso. Dani, querido, es un enorme placer, como siempre, escucharte. Siento que vuelvo a las maravillosas clases del grafo. Así que te agradezco con el alma, como siempre. Seguramente la semana que viene retomaremos a partir de lo que suceda con nuestra amada Fórmula 1. Dale. Pero yo tenía muchas ganas de escucharte un rato hablar de esto, que da para hablar muchísimo, obviamente, y seguramente con el devenir del tiempo trataremos de entender lo que ha ocurrido ese 24 de marzo un poquito más. Hoy me pareció que lo mejor era comentar vivencias. Exactamente, coincido. Antes que relatar cuestiones históricas netas, ¿no? Coincido. Bueno, es una manera maravillosa de recordarlo también, porque uno es la historia que vivió. Así que te agradezco, Dani, querido, como siempre. Placer. Abrazo enorme, el mejor fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente para ustedes. Abrazo grande. Era el queridísimo Daniel Parrini, el profe, como le decimos cariñosamente, profesor que nos ha enseñado mucho allí en el Instituto Grafotécnico cuando soñábamos con estar detrás de un micrófono,